Jesús enseñando, tiene como título mi Biblia: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 33. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos, instrúyanos, capacítanos, Padre amado. ¿Quién le mató a Jesús? O sea que los romanos ejecutaron la muerte, pero un grupo, los fanáticos judíos, son los que le mandaron matar al maestro. Consiguieron la muerte porque estaba escrito en la palabra, tenía que ser así, ¿verdad? Pero ¿qué significa? ¿Quiénes son los judíos? Yo les confieso que, ya les conté una vez, estoy siguiendo a un judío, estoy compartiendo con ellos. Impresionante es la revelación que tienen de la palabra, pero tenemos que ser sigilosos y cuidadosos porque ellos son muy fanáticos. Ese espíritu de religiosidad está todavía en ellos. Ellos sí nos enseñan el origen de la palabra, se aprende muchísimo. Hay muchas palabras, amado, que al traducirse perdió su valor, más todavía traducir al español. Entonces pierde su valor, y cuando ellos nos explica de una manera en el original, tiene su contundencia y da gusto. Es sólido, aprendemos muchísimo con ellos. Pero no nos olvidemos de esta circunstancia que pasó con ellos. Ellos en el ámbito espiritual, los paraguayos, entre paréntesis, los paraguayos nosotros tenemos muchos tabúes. Creo que así se dice. Por ejemplo, no pases debajo de la escalera. ¿Cómo se dice a eso, Ana Marcia? Tabú, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, ustedes saben que el paraguayo tiene muchísimo. Una vez creo que les comenté, me fui a visitarle a mi tía, y su hijo, mi sobrino, estuvo recostado así y puso sus manos sobre la cabeza. Y mi tía hizo un escándalo, ahí vino: no, quítate tu mano de tu cabeza, significa que te vas a ir preso, ¿verdad? ¿Entienden, verdad? Hay muchas cosas, amado, eso ya terminó de nosotros. Ustedes saben, amado, que hay cristianos que llevan muy en cuenta eso todavía. Y lo que cree, amado, se materializa. Eso es poderoso, iglesia. Tenemos que entender eso. Por eso la palabra dice: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde estás pensando? ¿Dónde está lo que estás pensando? Eso se va a materializar. Es contundente, amado. No le pise al gato negro porque 7 años de amado, eso es tan real. Y la gente cree eso. Entonces, y los judíos prácticamente son así. Ellos tienen un esquema de religiosidad, un esquema que ellos recibieron, y se aferran en eso. Yo decía: ¿cómo no entendieron al maestro? ¿Cómo no pudieron entenderle a Jesús, que es tan simple? ¿Cómo no pudieron creer? Y hay, amado, muchísimos, la mayoría de los judíos no le creen hasta hoy a Jesús. Hasta hoy no le creen. Y yo en mi ignorancia dije: pues ¿cómo no pueden creer? Pero al estudiarle a ellos, a conocerle, amado, tienen ellos una estructura muy fuerte. Y ahora le entendemos a Jesús por qué contendían, por qué se discutían, por qué no le comprendían a Jesús. Por la religiosidad. Porque ellos recibían un esquema y ellos no querían salir de ese cuadrado.
Y vino Jesús y enseñó totalmente otra cosa. Ellos estaban aferrados en la ley. No salga eso, no pase debajo de la escalera. Ustedes, amados, saben que en un momento de la enseñanza, este judío dice, atendé por tu uña. Fíjense, amado, la uña tiene su sentido espiritual, quizás sí, ¿verdad? Pero entran muchas cosas, amado, que van más allá. Cuando tu uña es demasiado largo, significa miseria, significa que desobediencia, estás pasando al otro lado. Entonces todas las mujeres entonces son desobedientes, porque la mayoría de las mujeres tienen la uña larga, ¿verdad? Entonces cosas así, nada más le doy un ejemplo, ¿verdad? Cosas así, por eso, amados, se discutían mucho con Jesús. Fíjese cómo se confrontaron con Jesús. Y le dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No era cualquier judío. A lo mejor le dijeron a Jesús, queremos ser tus discípulos. Nos gusta lo que está enseñando, porque ellos, amados, se aferran mucho a los maestros. Ellos respetan bastante a los maestros. Ellos llevan de muy alta estima a los maestros. Entonces a Jesús seguramente le dijeron, Jesús, queremos caminar contigo, nos gusta tu enseñanza. Pero entonces Jesús le dijo a los judíos que hablan, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, le dijo Jesús, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí viene el problema, ¿verdad? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Una enseñanza tan profunda. Esta palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, si hay verdad, iglesia, hay mentiras. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos son conocedores de la palabra, son estudiosos de la palabra, pero hay una verdad. Amado, la religiosidad nos pone, amado, un paño en el ojo que no nos permite ver en el ámbito espiritual. La religiosidad nos dice, eso le dije a mi esposa estos tiempos, le dije, qué tremendo, entendí algo que me conmovió. Ahora entiendo, le dije a mi esposa, que estar en la iglesia tantos años no nos cambia. Venir a la iglesia años tras años no nos cambia. Y me dijo mi esposa, yo hace rato vi eso. Yo estaba muy alegre, yo hace rato ya vi eso. Amado, entonces, ¿qué hace la diferencia? A pesar de que la Biblia dice, tenemos que congregarnos, es un mandamiento, pero muchas veces nos quedamos solamente en el mandamiento. Eso es lo que les quiero decir, iglesia. La religiosidad no nos cambia. La religiosidad nunca le cambió a los judíos. Eso es lo que Jesús le enseñó a ellos. Por eso yo les traigo la verdad, le dijo Jesús. Y cuando conozcan la verdad, serán libres. ¿Qué le quiso decir? Hay una mentira, ustedes están escondidos tras la religiosidad, y esa religiosidad no le va a transformar, esa religiosidad no le va a cambiar. Y amado, déjenme decirle, lamentablemente, amado, hay también evangélicos religiosos. Lamentablemente, amado, si somos religiosos, amado, no va a haber cambio en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es el cambio? ¿Qué verdad Jesús le estaba hablando? Le estaba hablando, amado, fíjese lo que pasó. 400 años de silencio, 400 años que los profetas, o sea que Dios no le hablaba, habían profetas, todavía había sacrificios, había altar. Todos los rituales, amado, en ese lapso de tiempo se hacía, no había diferencia. Pero Dios no habló más, ya no había palabra de Dios. ¿Por qué, amado? Porque entraron en una religiosidad contundente. Entonces Jesús le estaba diciendo, le estaba enseñando, y Jesús le dijo, si en verdad guardaran mis palabras, o sea, mi enseñanza, mis instrucciones, mi caminar, seréis verdaderamente mis discípulos y seréis libres, le dijo el Señor. Y no entendieron, no pudieron comprender, amado.
Nosotros somos, amado, número uno, amado, el orgullo. Ellos tenían orgullo. Nosotros somos el linaje, somos pueblo escogido de Dios, somos hijos de Abraham, somos bendecidos. Son orgullosos. Pero sin embargo, amado, entraron en la religiosidad y estaban más perdidos que la mayoría. Estaban perdidos. Entonces, amado, hay una clave. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso siempre, iglesia, hablamos, siempre oramos y decimos acá, amado, hay una verdad. Hay una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Todas las promesas de la palabra del Señor es verdad, iglesia. Esa es la verdad. Lo que Jesús nos prometió, amado, es la verdad. Pero si hay verdad, dijimos que hay mentira. Entonces, amado, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, la enfermedad, el problema político, circunstancia, amado, es lo que pasa en nuestro país, en lo político, en lo comercial, amado, son mentiras. ¿Me están comprendiendo, iglesia? Son mentiras que nos confrontan. Pero sí, estoy sintiendo una crisis. Tengo un negocio y no estoy vendiendo. Sí, tenés razón, pero es una mentira. Porque la palabra te dice que hay promesa para ti. La palabra te dice, amado, esa es la verdad. La palabra te dice que para ti hay bendición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Jesús, amado, dijimos que había un silencio. ¿Qué dijo? Que cuando Jesús apareció, trajo el reino, trajo la enseñanza de acercarnos de vuelta al Padre. Había una separación del Padre. Los profetas no tenían conversación con Dios. Hubo una separación que Jesús le quiso enseñar. Hagan lo que yo hago. Hagan lo que yo les digo. Salgan de esa religiosidad. Amado, la mayoría de los discípulos, sé que todos los discípulos de Jesús eran judíos. Eran judíos. Amado, y no podían orar una hora con Jesús. Y ellos tienen el esquema tal cual le dejó la ley. Tenía el esquema, pero ese esquema no sirve. Y le dijo Jesús, hagan lo que yo hago. Por eso le estuve hablando, siempre hablamos de la oración los miércoles. Y estábamos hablando de los significados de los montes. El significado, amado, de entrar en la presencia de Dios. ¿Dónde está? Amado, ustedes sabían de que cuando estás en el monte, podemos hablar del monte literal y podemos hablar de lugares altos. Amado, cuando te vas al monte, cuando oras en el monte, amado, ¿por qué Jesús oraba en el monte? Amado, porque Jesús estaba orando en esa dirección en el monte. Específicamente es para ganar autoridad en ese territorio. ¿Dónde estaba ubicado el monte? Siempre en lugares altos. Entonces Jesús iba a esos lugares a clamar, a orar, para que Dios le entregara esa región. Y estamos de acuerdo en que la mayoría son judíos. Amados, no podían orar. No, pero tenía que, vamos a orar, pero no hay sacrificio, pero no hay animal. Entonces Jesús estaba haciendo al revés lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces chocaba, amado. Entonces hay una verdad, amado, y también hay una mentira. Jesús le dijo, hagan lo que yo hago. Y Jesús les mostró. ¿Se recuerdan, amado, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Tengo que enseñarle. ¿Qué significa, amado? Vamos a acompañarnos, vamos a acompañar a nuestros discípulos, a tu invitado, vas a traerle a la iglesia, vamos a venir a la iglesia, vamos a escuchar la palabra, pero no va a haber cambio, no va a haber transformación hasta que tú y yo tengamos un encuentro personal con papá. ¿Se entiende, iglesia? Un encuentro personal con papá es lo que nos va a transformar. Y esa es la verdad que Jesús les enseñó. Qué privilegio tenemos nosotros hoy, amados, que se haya partido el velo en dos. Que tú y yo podemos acceder delante de papá, delante de Dios.
Por eso, amado, tomo este tiempo en este día muy especial, el día de la Santa Cena. Yo no sé cómo te encuentras, cómo estás, pero quiero decirte, volvé a papá. Hay una verdad y la verdad está en su presencia. ¿Cómo yo puedo, amado, medir? ¿Cómo yo puedo medir cómo estoy con Dios? Cuando viene una circunstancia, y esa circunstancia me aparta de la fe. Yo ya no quiero congregarme, yo ya no voy a orar más. Parece esa criatura que le roba su juguete y se enoja y dice, no te quiero más. No te quiero más porque me quitaste mi juguete. O no te quiero más porque no me regalas caramelo. No es así con Dios, amado. No es así. El Señor nos dice, acérquense a mí. Tengamos una experiencia personal con papá. Tengamos una experiencia personal con Él. ¿Dónde, amado? En el monte. Dice que Jesús se iba en el monte de los olivos. Eso también expliqué ya miércoles. Monte de los olivos es un lugar donde sale aceite. Donde sale aceite en la oración, en su presencia. ¿Por qué? Porque ese aceite vamos a usar cuando estamos allá afuera. Cuando nos enfrentamos con las mentiras. Amado, qué tremendo es, porque la palabra te dice, yo soy tu sanador. La palabra te dice, el Señor ya llevó toda nuestra enfermedad en la cruz del Calvario, toda nuestra dolencia, toda nuestra enfermedad, toda nuestra maldición. Pero vos te vas al médico y tenés un diagnóstico. ¿Cómo enfrentamos, amado? ¿Cómo enfrentamos eso? Ahí tenemos que aferrarnos a lo que Jesús dijo. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Que no te aparte, iglesia. Que no te aparte esa circunstancia. Que no te aparte, amado, ese diagnóstico no te aparte de su presencia. Eso Jesús quiere enseñarle a estos judíos. No apartarse de su presencia. Busquen de verdad, busquen verdaderamente al Señor. Amado, acá dice Jesús, el hijo tiene herencia, pero el esclavo no tiene herencia. Nosotros somos hijos, iglesia. Todo lo que le aceptamos a Cristo, tenemos herencia en Él. Hay una herencia contundente con nuestro Dios. Entonces yo les animo, iglesia, a que volvamos a aferrarnos en las promesas de la palabra. Y vamos a tragarnos esas promesas y vamos a volvernos contra las circunstancias, contra el diagnóstico, contra tu dolor de cuerpo, contra la circunstancia social, contra lo que está pasando en nuestro país. Hay una descompaginación política en este tiempo. No hay seguridad. Ya están diciendo la noticia, Paraguay ya está encaminado a entrar de vuelta, a salir de la democracia. Además, la noticia no es buena noticia. Y si nosotros nos aferramos, ¿qué tenemos que hacer al levantarnos, amado? Buscar la palabra, poner una adoración, entrar en su presencia. Que tenemos la tentación, en primer lugar, al abrir tu celular, al entrar en tus redes sociales, posiblemente vas a escuchar malas noticias. Entonces hay mentiras, son mentiras, amado, que puede aferrarnos. Por eso Jesús le dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.